13 de marzo del 2022, segundo domingo de Cuaresma del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba a Jesús. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 2 datos más sobre la realidad de nuestro territorio diocesano. Uno tiene que ver con la cultura y el segundo aspecto con lo religioso. Sobre el primero, dentro de las principales ideologías que se presentan en la actualidad, se está viviendo el individualismo como una sobrevaloración del individuo por encima de la colectividad, y el relativismo, en donde no se concibe nada como definitivo y deja la última medida al propio yo, es decir, la verdad que me convenga. En cuanto a la religión, para el siglo XIX estaban registradas 11 categorías para identificar la diversidad religiosa, aunque la mayoría se definía como católico cristiano. En el censo del 2020 se manifestaron más de 250 movimientos espirituales y asociaciones religiosas. Las asociaciones religiosas registradas no son muchas, porque nadie quiere participar en una religión, pero sí se necesita alimentar el espíritu con propuestas modernas como las tendencias gnósticas, la yoga, la santería, el coaching, el culto a la muerte y muchos más. ¿Qué nos atrae a nosotros? ¿A quién escuchamos? En la actualidad hay muchas opciones y todas dicen tener la razón. La semana pasada les comentaba sobre el ayuno intermitente que se está poniendo de moda, y pues junto con las propuestas ahora vegetarianas, veganas, el minimalismo, el senderismo, etc. San Lucas nos presenta para meditar este segundo domingo de Cuaresma el pasaje de la Transfiguración. Los 4 evangelistas lo consideran sus narrativas. No se tiene mucho dato sobre el origen real de este acontecimiento, pero lo cierto es que se reconoce como una experiencia de teofanía, es decir, donde Dios se manifiesta. Notemos un elemento que está, pero no tan evidente. Si leemos con detenimiento el texto, dice que solo el rostro de Jesús resplandecía. Por lo menos esto es lo que dice la versión original. El de Moisés y el de Elías estaban apagados. Los discípulos al principio no lo perciben y colocan a Moisés, a Elías y a Jesús en el mismo nivel. Por eso Pedro dice: hagamos 3 chozas. El narrador dice que no sabía lo que decía. Es por eso que interviene la voz del Padre que les dice: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Por lo tanto, hay que hacerle caso a Jesús. Vivir escuchando a Jesús es una experiencia única, ya que se trata de la persona que ofrece las claves para construir un mundo más justo y más digno para el ser humano. Nos llamamos cristianos porque seguimos a Jesús, al Cristo, y la comunidad se va haciendo cristiana cuando va poniendo en el centro el Evangelio. Cada domingo somos llamados a la asamblea dominical y la intención es salir comprometidos y responsables por construir un mundo más habitable. Pero la realidad es que Jesús aún no ocupa la centralidad de nuestra vida. Existen corrientes de pensamiento como el individualismo y el relativismo que están presentes desde hace varias décadas y que han dado paso a opciones diversas que defienden verdades relativas y no dejan lugar a la verdad absoluta. Todo depende del cristal con el que se mira, es decir, todo depende de mi posición, mi interés, lo que me conviene. Y por tanto, decido optar por un estilo de vida minimalista, el club de las 5 de la mañana, ser vegetariano o de plano vegano. La semana pasada hablábamos sobre la sutileza con que se disfrazan las tentaciones. Cualquiera de estas propuestas puede ser buena, siempre y cuando se cumplan con las letras chiquitas que nunca leemos al firmar un contrato. Parte de la sutileza de las tentaciones es que las aceptemos como buenas para nosotros si nos generan algún bien.
Y esa es una buena decisión. Pero si le damos más credibilidad a esto que a la palabra de Dios misma proclamada en la Escritura, entonces esa propuesta buena ya no resulta tan buena. Podemos ser muy apegados a la ley o escuchar con frecuencia las profecías, por ejemplo. Un padre de familia que decide seguir de manera rigurosa la observancia de la ley dentro de su familia y entonces educa a los hijos con un rigor militar, con disciplina, reiterando cada que tiene la oportunidad que en esta casa las cosas se hacen así porque lo digo yo. O con la madre de familia que llorando le dice a la hija que anda de novia: te lo dije, ese novio que tienes desde lejos se ve que es una fichita. Si habla sin respeto, se viste fachoso, camina con desgano, se junta con los amigos sin oficio ni beneficio, pues no cabe duda que es una fichita. Pero tú pensaste que lo ibas a cambiar y que sería el mejor de los maridos. Pero tú lo quisiste. Ahora carga con la cruz que te escogiste. Qué profética se ve esa mamá. Y qué legalista se ve ese papá. ¿Qué debemos hacer si nos decimos cristianos? ¿A quién escuchar? ¿A quién seguir? Pues a Jesús. Y lo podemos hacer practicando un ejercicio de oración que se practica desde hace muchos siglos. Los que estamos en pequeña comunidad lo conocemos, se llama Lección Divina, que quiere decir lectura orante de la palabra de Dios. Es un ejercicio que se va aprendiendo con la práctica y consta de 4 espacios que se van alcanzando a manera de peldaños. Como si se tratara de una escalera de 4 escalones. Se tiene que realizar de manera metódica. No sirve que subas 2 en 2 escalones o que quien tiene zancada más grande y la jovialidad de 20 años lo pueda subir de un solo brinco. Se debe subir uno por uno, sin prisas y aprovechando lo que nos deje cada uno de ellos. Los pasos son leer, meditar, orar y contemplar. Siempre es bueno preparar el espacio para poder hacer bien este ejercicio. Cuando vas a platicar con alguien que te interesa, procuras buscar un lugar adecuado donde puedan platicar a gusto, sin que nadie los interrumpa, para poder escuchar lo que la otra persona te quiere decir y para que esta persona escuche lo que tú le quieres decir. Podemos considerar formar un pequeño altar en algún rincón de la casa o de nuestra habitación. A ese espacio lo podemos llamar el rincón de la oración y tiene que ser especial porque con quien vas a platicar es con Dios. Ya que lo tienes preparado, puedes comenzar invocando al Espíritu Santo. El ejercicio lo puedes hacer a solas, pero siempre es más efectivo hacerlo en compañía de alguien, porque cuando comparten entre varios, pueden encontrar una gran riqueza que a una sola persona quizá no le pueda decir. Otro paso previo es escoger el texto de la Sagrada Escritura que se va a orar. Y aunque toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios, definitivamente tienen mayor relevancia los textos del Evangelio en cualquiera de sus 4 versiones: Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Ahora sí, el primer paso es leer. Hay que leer el texto, no solo una vez, sino las que sean necesarias. La primera vez puede ser en voz alta a manera de proclamación solemne. La segunda puede ser en silencio, tratando de detectar los personajes que participan, el lugar en el que se encuentran, los movimientos que realizan, si suben a la montaña o bajan de la montaña, si van en la barca, si llegan a la otra orilla. Una tercera vez de lectura puede ser poniendo más énfasis en las palabras, como para poder entender el mensaje central. Cuando comienzas a darte cuenta de que el texto te está diciendo algo especial a ti, es porque sin darte cuenta ya subiste al segundo escalón. Has comenzado a meditar. Meditar quiere decir rumiar, encontrar lo que la palabra te está diciendo en una situación concreta de tu vida. Y es el mismo Dios el que te va a estar hablando. Siempre es Dios el primero que habla. Porque si tú comenzaste a decir y asegurar que ya entendiste, que ya te cayó el 20, seguramente el que comenzó a hablar fuiste tú, que tienes tantas cosas que decirle y que pedirle a Dios y no dejaste que Él hablara primero contigo. Deja que sea Él el primero que comienza el diálogo. Si dejaste que fuera Él el que hablara primero y lo lograste comprender, aunque sea difícil de aceptar, lo que te haya dicho, vas a estar convencido de que lo tienes que hacer y en ese momento ya subiste el tercer escalón. Has comenzado a orar, es decir, has descubierto lo que Dios te está diciendo y lo que te está pidiendo que hagas. Y tú le estás respondiendo, sí, es lo que debo hacer, pero dame por favor, Señor, lo que necesito para no fallar. Y si sigues en ese ambiente de escucha y respuesta, te vas a levantar y vas a actuar. Ese es el cuarto peldaño de la escalera. Quien verdaderamente ha entendido lo que Dios le está pidiendo no puede permanecer de rodillas y con los ojos cerrados por largas horas.
tiene que levantarse y ponerse en acción, comprometido con Dios a ayudarle a transformar nuestras realidades. A este escalón se le llama contemplación y es lo que se conoce también como hacer vida el Evangelio. Inténtalo. Te aseguro que te puedes llevar una gran sorpresa. Puede haber muchas soluciones a los problemas de la vida en este tiempo. Podemos caer en confusiones ideológicas, casarnos con prácticas modernas, pero no hay mejor opción que vivir a la manera de Jesús el Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Soy el Padre José Luis Ruano Rosas, de la Parroquia de la Sagrada Familia en Izcalli Pirámide, una comunidad para todos. Solos no, juntos sí, para consolar a nuestro pueblo. Muy bonito domingo.